Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, atendiendo a las consultas, a las dudas que surgieron durante todo el desarrollo del tema lógica, la clase pasada les había enviado un videíto medio improvisado de lo que era, bueno, todo el inicio, las proposiciones, los conceptos más importantes. Y conversando con algunos de ustedes me dijeron que bueno, que les había servido, que por ahí estaban más familiarizados, con la manera en la que trabajan conmigo, así que bueno, decidí volver a hacer otro videito ampliando un poquito lo que tiene que ver con las tablas de verdad, que es lo que más vamos a profundizar, ¿sí? Entonces, como les dije anteriormente en la clase pasada, vamos a trabajar básicamente con lo que es construcciones de tablas de verdad, ¿sí? Vamos a ampliar la última actividad que fue cómo construirla, cómo operar con las leyes lógicas y a partir de ahí cómo clasificar, ¿no?, el resultado de una tabla de verdad. Yo acá tengo también una segunda improvisación de lo que sería una tabla de verdad, ¿sí? Una proposición compuesta. Armé ya la tabla como para poder ir completándola. Lo primero que vamos a recordar es qué cantidad de proposiciones tenemos y cómo vamos a ir conformando la tabla de acuerdo a esa cantidad de proposiciones. Si yo miro toda la proposición compleja, las proposiciones simples que tenemos son P, Q y R, ¿sí? Acá tenemos Q y P que se repiten, pero recuerden que solamente las contamos una vez. Entonces, P, Q y R, tenemos 3 proposiciones simples, con lo cual tenemos que realizar el siguiente cálculo. Vamos a recordar por qué 2 al cubo. 2 porque tenemos 2 valores de verdad, verdadero y falso. Al cubo porque son 3 las proposiciones simples. El resultado que nos da es 8. 8 valores de verdad. 8 son los renglones que va a tener nuestra tabla. A partir de ahí acomodamos las proposiciones que tenemos, P, Q y R, y vamos dándole los primeros valores de verdad con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Recuerden que si la tabla contiene 8 valores de verdad, lo que vamos a hacer es mitad de verdaderos y mitad falsos. Se partió la tiza, no importa. ¿Cómo sigo con la siguiente proposición? Si tengo 4 verdaderos, la proposición Q va a tener mitad, o sea, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Para la última proposición, otra vez la mitad de la mitad, lo vamos desdoblando, ¿sí? Entonces, como tengo 2 valores de verdad juntos, la mitad es 1, un valor verdadero, un valor falso. Y así hasta completar el final de la tabla, ¿sí? Esto siempre lo tenemos que tener para arrancar. Y recuerden que si tuviera 16 proposiciones, 16 valores de verdad, voy a tener 8 verdaderos, 8 falsos, 4, 4, 2, 2, y así voy desdoblando. O sea que siempre la cantidad de proposiciones me va a dar la cantidad de renglones, la cantidad de valores de verdad que voy a tener en esa tabla, ¿sí? Bien. Para continuar, vamos a recordar el orden, ¿sí? Los conectivos, cómo es que vamos a resolver esas operaciones, porque fíjense que cómo arrancamos con a resolver esas proposiciones. Bueno, en primer lugar vamos a nombrar el orden de las proposiciones, de los conectivos, la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación o equivalencia, ¿sí? Esas eran los conectivos, las operaciones que tenemos que hacer entre las proposiciones, y ese es el orden en el cual tenemos que ir ejecutando, ¿sí? Siempre y cuando teniendo en cuenta que si aparece un paréntesis en la resolución de esa proposición compleja, siempre tenemos que darle prioridad. ¿Por qué lo pongo en naranja? Porque el paréntesis es simplemente una circunstancia, ¿sí? Los conectivos lógicos son las operaciones reales. Bien, vamos a arrancar. Miramos la proposición y yo arrancaría negando las proposiciones simples, ¿sí? Por ejemplo, tengo P, Q y R, pero también voy a necesitar negar Q y negar P. Entonces, vamos a negar P y vamos a negar Q. Recuerden que esto lo pueden ir haciendo a medida que lo van necesitando. He visto trabajos que me mandaron que
lo hacen un pasito anterior al momento que lo van a usar y también está bien, ¿sí? Yo es una sugerencia simplemente que si solamente tengo negación en una proposición, la puedo hacer a continuación de las proposiciones que ya tengo. Bien, ¿qué era negar? Negar era poner el valor opuesto de esa proposición, ¿sí? Entonces, si queremos negar P, vamos a poner todos los valores contrarios a P. ¿Qué vamos a tener? Falso, 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 verdadero, 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 ¿sí? Lo mismo con Q. Vamos a negar la proposición Q. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Bien, ¿con qué seguimos ahora? Si me pongo a observar cuáles son el orden de las operaciones, tengo un paréntesis, entonces a ese paréntesis le tengo que dar prioridad. Por eso en la primera columna voy a colocar este paréntesis para poder resolver. Este paréntesis tiene la conjunción entre R y Q, ¿sí? Vamos a recordar qué era la conjunción. La conjunción es el valor I, y para que el I sea verdadero, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. Si no, de lo contrario, completamos la columna, con falsos. Bien, proposición R. Es muy importante esto de ir señalando, ¿sí? Porque muchas veces, como les dije en el video anterior, el orden de la tabla no es el mismo que tienen las proposiciones, sobre todo en este conectivo. Seguimos en lo que estábamos. La conjunción entre R y Q, ¿sí? Entonces tenemos que mirar R y Q. Para que sea verdadero, el valor que ponemos en la tabla, los dos valores tienen que ser verdaderos. Entonces, verdadero, verdadero, va verdadero. Verdadero, falso. Falso. Falso, verdadero. Falso. Falso, falso. Falso. Nuevamente, verdadero, verdadero, por lo cual la proposición es verdadera. Verdadera, falsa. Es falsa. Falso, verdadero. Es falso. Falso, falso. Es falso. Entonces, ahí ya tenemos completa la conjunción entre R y Q. Le voy a poner un paréntesis porque quizás después lo use de esa manera. Bien, ya tenemos el paréntesis. ¿Qué operaciones me quedan por hacer? Tenemos la disyunción, la implicación y la doble implicación. Por orden de operaciones, la disyunción es la que vamos a hacer primero. ¿Disyunción entre quién? Entre no Q y el paréntesis que ya tenemos, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá no Q, disyunción, con el paréntesis que ya teníamos, ¿sí? Lo escribo así porque el espacio no da. Bien, vamos a recordar qué decía la disyunción. Si yo tengo dos proposiciones, la disyunción entre las dos es que para que el valor de la tabla de verdad sea verdadero, alcanza con que una sola sea verdadera, ¿sí? Entonces, vamos a mirar las dos columnas que nos corresponden, que sería no Q y el paréntesis que ya tenemos resuelto. Repito, la disyunción dice que para que el resultado que voy a poner sea verdadero, yo busco resultados verdaderos, por eso apunto a verdadero. Para que ese resultado sea verdadero, con que una de las dos lo sea es suficiente. Entonces vamos a ir mirando los renglones, ¿sí? Verdadero, falso, verdadero, porque ya tenemos un verdadero. Acá ambas son falsas, por lo tanto ponemos falso. Esta es verdadera, por lo tanto es verdadera. Recordemos que con que una sea verdadera es suficiente. Verdadero acá, verdadero, falso, esta es verdadera. Falso, falso, ambas son falsas, por lo tanto ponemos falso. Acá hay un verdadero, va verdadero. Acá hay un verdadero, va verdadero. Ya tenemos entonces la disyunción, ¿sí? Entre no Q y el paréntesis. ¿Qué es lo que tendría que hacer según el orden de operaciones? Bueno, ya tengo todo este término resuelto, ¿sí? Recuerden que, como había explicado en el video anterior, es como la separación en términos de las operaciones con números reales, ¿no? De suma, resta, multiplicación. Funciona de la misma manera porque tienen un orden que hay que respetar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La implicación. O sea, esta parte. El valor P, ¿sí? Lo voy a implicar con todo ese término que
yo tengo resuelto, o sea, con lo que acabo de resolver recién, que es este término de acá, esta columna. Hago una flechita porque por una cuestión de espacio no entra para escribir todo el término, ¿sí? P, implicación con todo lo que hice recién, ¿sí? Lo voy a hacer en esta columna. Vamos a recordar qué es lo que dice la implicación. Lo voy a anotar, a ver. Lo voy a anotar en este costadito. ¿O no? Lo voy a anotar por acá. La implicación decía que para que el resultado de la flechita, la implicación, sea falso, el primer valor tiene que ser verdadero y el segundo falso. Recuerden que lo vimos en el video anterior, que cuando me refiero al primer valor, me refiero al valor de la izquierda de la flecha y el segundo valor al de la derecha. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque acá justamente coincide. El primer valor que voy a mirar es P y el segundo valor es lo que está del otro lado, a la derecha de la flecha, que es todo este término que ya resolví. ¿Sí? Entonces están en orden. Primero miro P, después miro toda esta columna. Hago esa aclaración porque en el video anterior había pasado que tenía que mirar la tabla al revés. Entonces siempre tienen que tener presente eso, ¿no? Cuando yo digo el primer valor verdadero y el segundo falso, tengo que guiarme por la ubicación en la proposición y no en la tabla, ¿sí? Bien, entonces lo que tiene de distinto la implicación es que yo busco valores falsos, ¿sí? Si no encuentro valores falsos, completo con verdaderos, pero lo que yo estoy buscando acá son valores falsos. Para que en la tabla aparezca un valor falso, el primer valor tiene que ser verdadero y el segundo término tiene que ser falso. Entonces voy a mirar las dos columnas que tengo que mirar. La primera es la columna de P y la segunda es el resultado que ya tengo acá, ¿sí? Verdadero, verdadero. Entonces voy a poner verdadero. ¿Por qué? Dijimos que el primero tiene que ser verdadero y el segundo falso para que esto sea falso, ¿sí? Verdadero, falso. Acá obtuve lo que me indica la condición, ¿sí? Entonces, como este es verdadero y este es falso, el resultado es falso. Verdadero, verdadero, no cumple con la condición. Verdadero, verdadero, no cumple con la condición. Falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero. Ninguna cumple con la condición. ¿Por qué leí las cuatro juntas? Porque la condición dice que la primera tiene que empezar con verdadero, ¿sí? Si esta ninguna empieza con verdadero, obviamente no se va a cumplir la condición. ¿Qué vamos a poner? Verdadero en todos. ¿Sí? El único que cumplió la condición entonces es este de acá, porque el primero era verdadero y el segundo falso. Ya casi estamos terminando. ¿Qué nos faltaría? La doble implicación o la equivalencia, ¿sí? Recuerden que ustedes lo habían visto como equivalencia y yo les dije que es doble implicación porque tiene la flechita a ambos lados, ¿sí? O sea, pueden encontrarla con cualquiera de los dos nombres. ¿Cómo sería resolver esa doble implicación? A esto lo voy a llamar 1, ¿sí? Para representarlo solamente, y a esto lo voy a llamar 2. ¿Por qué hago eso? Para que vean que el resultado final va a ser de todo este término, que ya lo tengo resuelto acá, lo voy a llamar 1, doble implicación con el segundo término que era no P, ¿sí? Simplemente les puse un nombre distinto para representarlos en la tabla. Ustedes pueden explayarse y escribir todo el cálculo, toda la proposición como veníamos trabajando. Bien, ¿qué indica la doble implicación? ¿Qué es lo que dice la doble implicación? Que cuando yo miro las proposiciones va a ser verdadero, o sea, lo que busco son valores de verdad. Si no encuentro valor de verdad, completo con falso. ¿Qué es lo que dice la doble implicación? Yo voy a encontrar valores de verdad cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Es decir, o las dos sean verdaderas o las dos sean falsas. En ese caso, el resultado de la tabla de verdad va a ser verdadero. Entonces, ¿a quién tendría que mirar? A esta columna, ¿sí? Que es el resultado que acabamos de determinar, y la columna no P, que sería esta segunda columna, ¿sí? Ustedes pueden señalarlas, pueden hacer líneas, o sea, eso lo van viendo ustedes cómo
van viendo cómo guiarse, ¿sí? Para no perderse, pueden usar reglas, pueden usar otros recursos para poder ir observando las columnas y no confundírselas. Bien, volvemos a la última columna, resultado, doble implicación. O dos verdaderos o dos falsos, ¿sí? De esa manera conseguimos los verdaderos. Miramos esta columna y esta. Este es falso verdadero, no coinciden. Falso falso, ¿sí? Como son iguales, pongo verdadero. Falso verdadero, son distintos. Falso verdadero, son distintos. Verdadero verdadero, son los dos iguales, el mismo valor de verdad. Pongo verdadero. Verdadero verdadero, son iguales. Verdadero verdadero, son iguales. Verdadero verdadero, son iguales. ¿Sí? Como yo lo que hacía era buscar los verdaderos, completo el resto de los espacios que no son verdaderos con falsos. No tengo otra alternativa. ¿Sí? Y ahí estaría terminando mi tabla de verdad. Lo único que tendremos que hacer al final es recordar que si todos los valores me dan verdadero, es una tautología. Si todos los valores me dan falsos, es una falacia. Y en este caso, como me dieron valores mezcladitos, es una contingencia, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, espero que lo hayan entendido y bueno, nos seguimos comunicando.